Así es, compañeros en el estudio, muchas gracias. Y desde el Hospital Escuela Universitario me encuentro con el doctor Carlos Humberto Medina, quien es un neurólogo. Y precisamente vamos a tratar un tema que tiene que ver mucho con su rama, doctor, y son los casos de epilepsia. Usted nos decía tras cámara, la mayoría de los pacientes que usted atiende diario es por este padecimiento de la epilepsia. ¿Qué estará pasando, doctor, en la sociedad que cada vez vemos un poquito más de casos de estos? Bueno, lo cierto es que la epilepsia es un síntoma de que algo está ocurriendo con el cerebro y está provocando descargas anómalas que se manifiestan de diversas formas y a lo cual llamamos epilepsia, ¿verdad? Estas epilepsias pueden ser con o sin convulsiones. ¿Por qué nosotros vemos tanto pacientes con epilepsia en el país? Bueno, tenemos factores predisponentes importantes, entre ellos las parasitosis como la neurocisticercosis o triquina, como suele llamarle la gente, ¿verdad? Tenemos también problemas de pacientes que han sufrido traumatismo encefalocraniano y una de las secuelas puede ser la epilepsia, la enfermedad vascular cerebral, que a su vez está producida por un problema que es frecuente en nuestro país como la diabetes mellitus. La diabetes se ha convertido casi en una epidemia. Esto predispone a tener enfermedad vascular cerebral, ya sea con infartos o con hemorragias en el cerebro, y las secuelas de esto, entre otras, tenemos la epilepsia. Esto es como una cadena, doctor, que viene hasta que llega el paciente. Justo. Además, no hay que olvidar el gran capítulo de las epilepsias cuya causa no es conocida. No es conocida porque con los estudios que tenemos actualmente, aún en los países más desarrollados, no puede ser detectado porque es algo microscópico el daño o de sustancias químicas que se alteran en el cerebro. Pero sí, efectivamente, como usted señalaba antes, es como una cadena. Hay en nuestro país una serie de acontecimientos que llevan al daño, a la cicatriz, que posteriormente sirve como foco de la epilepsia. Así es, doctor. Y las personas que más padecen de este tipo de casos, ¿quiénes son los niños, las personas adultas? ¿Quiénes? Bueno, se presenta en cualquier edad, cualquier sexo. Hay como dos momentos importantes en la infancia y luego en los adultos mayores, ¿verdad? Por el tipo de causas. En los niños, sobre todo por alguna malformación, por problemas metabólicos con que ellos nacen. Y en los adultos mayores porque se van acumulando las causas que llevan a una epilepsia secundaria, traumatismos, tumores, derrames, como se les llama, etcétera, etcétera. Eso yo creo que hay que insistirlo, hay que decírselo a la gente, porque mucho paciente en nuestros pueblos cree que esto es algún tipo de mal, algún castigo de Dios, y que por lo tanto toda su vida tendrá que padecer de esto y más bien no hace planes de vida, no estudia, no se casa, no tiene hijos y hasta lo esconden. Hay pacientes que los esconden porque padecen de epilepsia y lo cierto es que es una enfermedad tratable. De hecho, alejarlos de la sociedad es peor. Es peor, es peor, puede inducirles uno una especie de pseudo autismo, de retardo mental, no entra en contacto, no hay interacción con sus pares, no hay formación académica, etcétera. Perfecto, muchas
Muchas gracias al doctor muy amable, quien ya nos ha explicado acerca del tema, esta causa de pues este síntoma de la epilepsia, y que hasta el día de hoy todavía no se sabe a ciencia cierta cuáles son los motivos que pueden desencadenar la misma, pero lo que sí es cierto es que estas personas son totalmente normales y deben seguir su vida cotidiana de una forma pues muy tranquila y pues también seguir involucrándose con las demás personas. Así es que con este informe yo voy a retornar a los estudios centrales de Todo Noticias Gualivisión. En cámara, Salita Hernández, les informó Janet Flores.